Buenas tardes. Ya ustedes ya me conocen, los que vieron la primera charla. Mi nombre es Claudio Tobal. Yo soy profesor de la Cátedra de Producción de Bovinos de Carne de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Hoy día vamos a continuar con el ciclo de capacitaciones virtuales organizadas por el Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa, a través de la Secretaría de Extensión y la Dirección de Ganadería del gobierno de la provincia de La Pampa. También está organizando estas capacitaciones la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias y con la colaboración también de Producciones Megafor. Bueno, a la cual agradezco la invitación para dar estas disertaciones. Como mencioné en la primera charla, este ciclo cuenta con 7 capacitaciones, 4 charlas con temas relacionados con cría y 3 charlas relacionadas con temas de invernada, el cual también disertará más adelante el doctor Aníbal Pordomingo, que también es docente de la Cátedra de Producción de Bovinos para carne. Bueno, en la primera charla, haciendo un recordatorio, vimos a qué se deben los bajos índices de procreo en los rodeos de cría de la provincia de La Pampa, y en lo cual hicimos una descripción de las diferentes zonas de la producción donde se realiza la actividad de la cría. También vimos los requerimientos que tienen las diferentes categorías. Hablamos un poco de tamaño o de frame corporal relacionado, ¿no es cierto?, con la oferta forrajera y también los requerimientos. Hablamos de la importancia de la determinación de la condición corporal, y también hablamos de la condición de anestro o falta de actividad reproductiva como una de las principales causas que afectan los índices de preñez. En esta segunda charla vamos a hablar sobre cuáles son las propuestas mínimas que hay que hacer para lograr aumentar la producción en los rodeos de cría. No los aburro más, no los detengo más. Los invito entonces a ver esta segunda charla y les recuerdo que ustedes pueden ir anotando las preguntas en el chat para luego ser respondidas al final de esta charla. Muchas gracias y nos vemos al final de la presentación. Para ello debemos mencionar entonces a qué nos referimos cuando determinamos la eficiencia en los rodeos de cría. Existen 3 parámetros que están representando esta eficiencia. En uno de ellos entonces tenemos la carga animal, que está relacionando la cantidad de animales que pertenecen al rodeo y relacionados con la superficie en hectáreas que ocupan estos animales, denominado entonces carga animal. Otro parámetro es el número de terneros destetados y hace referencia a la eficiencia reproductiva, ya sea de fertilidad, índice, ¿no es cierto?, de procreos, y además está haciendo mención a la parte sanitaria con que se ha venido desarrollando el servicio gestación y llevado a término, ¿cierto?, el ternero. En este otro parámetro, que es el peso de ternero al destete, tiene que ver con la producción de leche que tuvo la madre para determinar el crecimiento del ternero, y además de eso está influenciado este peso de ternero al destete por la edad de los terneros con que llegan a ser destetados, que aumentaría entonces los kilos de animales destetados cuando existe una curva de parición más favorable sobre los terneros nacidos en el primer mes. Bueno, eficiencia en cría entonces podemos denominar como que es
la mayor cantidad de kilos de terneros que han sido destetados por vaca entorada y por año. Se requiere para ello tener en cuenta muchísimos aspectos, como vamos a ver más adelante, establecidos en un término, en un plazo de días, que es el año. Para ello debe ser eficiente un rodeo y debe estar ordenado y restringido el servicio en 90 días para que, sumado al tiempo de gestación de 275 días, pueda cubrir esta eficiencia y se pueda lograr el objetivo de un ternero por vaca y por año. Ahora bien, para aumentar la producción del rodeo, es necesario tener ordenado y planificar el sistema del rodeo de cría. Entonces aquí debemos conocer los aspectos nutricionales, como los que vimos en la charla anterior, en donde el manejo nutricional a lo largo del ciclo o a lo largo del año, tener en cuenta los requerimientos de acuerdo a los estados fisiológicos del animal, como también las categorías de animales que vamos a estar trabajando. Existen categorías de animales que requieren de una mayor atención en cuanto al manejo nutricional por sus requerimientos que otras, tal es el caso de, por ejemplo, de vaquillonas de primer servicio, que deben seguir ganando peso, deben seguir creciendo estos animales hasta prácticamente el próximo servicio, para no detener su crecimiento y que no tengamos, ¿cierto?, vacas deprimidas en su estructura corporal. En cuestiones de nutrición existen, por ejemplo, altos requerimientos cuando hablamos de vaca que está en el servicio y que también coincide en vaca en lactación. Por lo tanto, es importante recordar el manejo nutricional en las diferentes categorías de animales. También es necesario conocer en el aspecto nutricional los aportes de nutrientes de la oferta forrajera que está presente en los diferentes ambientes. No es lo mismo la oferta en calidad de nutrientes y en disponibilidad de materia seca que existe en la zona semiárida a la que existe en las zonas donde se puede cultivar diferentes especies como leguminosas o gramíneas, llámese alfalfa o verdeos, verano o de invierno. Además, es necesario conocer, para hacer un manejo eficiente del rodeo de cría, los aspectos sanitarios. Y aquí también es necesario tener en cuenta las diferentes categorías y los diferentes estados fisiológicos en donde requieren cierta precaución sobre la planificación de las vacunas preventivas que se puedan aplicar para proteger, ¿no es cierto?, de pérdidas productivas como son abortos o muertes perinatales, incluso hasta muerte menor. Por supuesto que también la parte reproductiva y la parte genética deben ser aspectos a tenido en cuenta dentro del manejo, tal es así que es de suma importancia, como vimos en la charla anterior, la estructura, el tamaño corporal del animal, que está definido por un frame score, en lo cual va a determinar el peso que tiene ese animal, el peso vivo que tiene ese animal. Y de acuerdo al peso vivo, decíamos, y de acuerdo al frame, va a tener mayor o menor requerimiento de mantenimiento. Entonces,
Aquí es importante determinar, de acuerdo a la zona donde estemos desarrollando la actividad de cría, tener en cuenta que podemos tener animales de diferentes frames de acuerdo al lugar o de acuerdo a la zona donde estemos desarrollándolo. El caso que decíamos, que mencionábamos en la charla anterior, era que, por ejemplo, es una zona semiárida, sería de mayor adaptabilidad animales de frame chico a mediano, porque van a tener menores requerimientos en cuanto a mantenimiento y los aportes nutricionales y de materia seca pueden alcanzar, digamos, el aporte de la materia seca puede alcanzar a los requerimientos del animal. Mientras que un animal de un frame mayor, con un mayor peso vivo, puede desarrollarse en ambientes de la zona mixta, por ejemplo, de la zona del noreste de la provincia de La Pampa, donde se hacen sistemas mixtos, complementarios con rastrojos de cosecha, pero en esta zona se puede adaptar muy bien un frame un poco más elevado, porque va a haber posibilidades de suplir los requerimientos con el aporte nutritivo de las coberturas. Entonces, todos estos aspectos que estuve mencionando, la nutrición, la sanidad, la reproducción, el manejo, deben estar, se debe de ordenar y se debe de planificar todo en el sistema de cría, en los cuales la persona es la encargada de desarrollar este sistema, de planificarlo a lo largo de todo el año, para lograr optimizar la producción y obtener la eficiencia en los rodeos de cría. Aquí les traje en una línea de tiempo un esquema de un sistema de cría que está ordenado y que así funciona en forma sistemática a lo largo del año, en lo cual tiene separado el servicio, y así debe ser, el servicio de vaquillonas, el primer servicio, anticipado al del rodeo de servicio de vacas, en donde el servicio de vaquillones entonces se realiza por 60 días aproximadamente en este ejemplo. El tacto lo estamos realizando aquí en octubre o a principios de noviembre. Luego tenemos el servicio de vacas a partir del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, y a partir entonces del momento en que nosotros planificamos el servicio, tanto sea de vaquillona como de vacas, vamos a estar planificando además cuándo va a ser la época de parto, entre qué fechas va a ocurrir el parto, en el caso de vaquillonas. Entonces esto ocurre el 23 de abril al 24 de junio. Esto es importante porque aquí podemos tener una mayor frecuencia de recorridos para evitar pérdidas, ¿no es cierto?, en el momento de parto de vaquillonas, que puedan ocurrir parto distóxico o muerte o abandono de ternero. En el caso de servicio de las vacas, que era en octubre a diciembre, el parto va a estar programado entre el 10 de julio y el 9 de octubre, y allí entonces también se planifica en este sentido, de acuerdo a la época de aparición, los tiempos de destete. En este caso, el tiempo de destete está ajustado a 6 meses, como un destete tradicional. Por lo tanto, el destete de vaquillonas va a ocurrir en la primera semana de noviembre, y en el caso de las vacas va a ocurrir a mediados de marzo. Desde ya que la época de destete, estas fechas de destete, está a modo de ejemplo en 6 meses, pero estos destetes se pueden anticipar, se pueden mover, son flexibles. Justamente es la parte más flexible del sistema en adelantar los destetes para hacer
¿no es cierto?, la disminución de los requerimientos y favorecer los próximos servicios. Esto es, digamos, un planteo de un sistema ordenado y que se realiza en forma sistemática. El plan sanitario también debe estar contemplado en base al plan del sistema de cría, en lo cual, si ustedes observan, por ejemplo, las vacunas preventivas del complejo reproductivo se dan en el preservicio y es necesario entonces tener estas fechas de cuándo va a ser el servicio para coordinar y para realizar las vacunaciones preventivas de este tipo. En el caso de vaquillona, entonces el complejo reproductivo se producen 2 dosis, 60 y 30 días antes del servicio, y en el caso de vacas adultas se realiza en una sola dosis 30 días antes. Luego se vuelve a aplicar otra dosis de esta enfermedad en el momento de tacto sobre vacas que están preñadas para evitar pérdidas, ¿no es cierto?, de enfermedades que puedan producir abortos en este momento. Luego tenemos otra aplicación de vacunas, en este caso de diarrea neonatal, en donde se aplica en el preparto. Por eso también es necesario, como vimos en la diapositiva anterior, tener planificado y saber en qué momento se va a realizar el parto para realizar este plan de vacunaciones. Se realiza entonces en doble dosis en vaquillonas y en una dosis en vacas, 60 y 30 días antes de que ocurra el parto. Aquí la inmunidad es transmitida a través del calostro hacia el ternero, de manera de proteger entonces enfermedades que puedan, digestivas, que puedan provocar sobre el ternero recién nacido. Las enfermedades clostridiales, conocidas como triple mancha gangrena enterotoxemia, en establecimientos que tengan casuística, se puede aplicar con el mismo sentido de que transmita vía calostral al ternero esta protección. Luego tenemos en los vientres el diagnóstico de brucelosis, que es mediante extracción de sangre, mediante serología. Se realizan una prueba de BPA, que en el caso de ser positivo, es sinónimo de diagnóstico de enfermedad de brucelosis, en el caso de las vacas. Pero en el caso de vaquillonas, este diagnóstico, si fuera positivo, se realiza otra prueba complementaria como es domercaptoetanol y SAT, en lo cual determinan si este positivo de PA fue por infección o es por que aún mantiene títulos vacunales desde ternera. El diagnóstico de enfermedades venéreas se realiza, durante el preservicio a toros mediante lavaje prepucial o raspaje prepucial, que para determinar entonces tricomona o campylobacteriosis o las dos, digamos, enfermedades en conjunto. Estos raspajes se pueden dar se pueden hacer 2 raspajes o se puede hacer un solo raspaje dependiendo de la técnica en el laboratorio con que se realice la lectura. En el caso de la prueba más, digamos, moderna, es la del PCR, que se realiza en la actualidad, en lo cual se requiere solamente un solo raspaje o un solo lavaje prepucial. En el caso de las terneras, el plan de vacunación es obligatorio en el caso de antigrucélica, que se produce una vacunación de entre 4 y 8 meses de edad, y luego como
como cualquier sistema de destete, se aplica las vacunas clostridiales, mancha gangrena enterotoxemia y el complejo respiratorio forma conjunta, que se realizan con 2 dosis, con intervalos de entre 21 y 28 días. Las desparasitaciones se aplica una dosis de vacuna ovicida y larvicida, y luego sigue un tratamiento según el veterinario, que puede ser de forma sistemática o bien de forma estratégica en este tipo de parasitación. Bueno, debido a cuando se realiza el destete, entonces se hace una selección de la vaquillona, de la futura, digamos, madre que va a ser parte del rodeo de cría. Para ello es necesario que se seleccione al destete sobre los nacidos de vacas de cabeza de parición, que si no pueden ser identificadas, los animales, se observa su desarrollo corporal en base a la edad del nacimiento que tiene. El animal debe lograr tener un buen desarrollo corporal y estar, digamos, en un periodo de lactación. De esta manera, del seleccionar vacas cabeza de parición y al ser destetado directamente, podemos asumir que la madre tiene una buena producción de leche porque llegó a un peso de destete importante y es seleccionada sobre el peso promedio de los animales que han sido destetados de forma contemporánea, ¿no? Y de esta manera se selecciona también en este momento el biotipo racial que se quiere o que se pretende mantener en el rodeo de cría. De esta manera, entonces, al seleccionar vacas que tienen buen desarrollo, estaríamos seleccionando en forma indirecta sobre fertilidad, por considerar que nacieron en el primer mes de parición, y además porque ha tenido una buena producción de leche y bueno, pudo llevar el buen desarrollo durante todo el periodo de lactación. De esta manera, entonces, llegamos al servicio, que es una de las etapas más importantes que tiene el rodeo de cría, y que mediante este servicio, como mostramos anteriormente, podemos planificar el resto de las etapas, desde el resto de las etapas de cuándo va a ocurrir la aparición, de cuándo podemos llegar a realizar diferentes tipos de destete, cuándo podemos desarrollar el tacto y ajustar a su vez el plan sanitario con que contemos. El servicio puede ser dividido, debe estar dividido para un sistema ordenado y eficiente en 2 partes: un servicio de vaquillona en donde la duración no debe ser más allá de 60 días y que debe tener un requisito de peso mínimo de alrededor de los 280 kilos de peso vivo. Otro requisito es anticiparse este servicio al de las vacas, al menos debe estar 30 días de finalizado el servicio de vaquillonas comensales de vacas, y es importante que mantenga una ganancia de peso de por encima de los 500 gramos durante la gestación y la lactación, para que al próximo servicio no tenga problemas nutricionales y quedar vacía o pérdida de fertilidad de esta vaquillona en el próximo servicio. Debe mantener entonces
durante la etapa de servicio y hasta el parto, una ganancia de peso adecuada. El momento del servicio coincide en otoño e invierno, justamente por lo que le decía que se debe anticipar al servicio de las vacas, y la edad del primer servicio pueden ser de 15, 18 o 24 meses, dependiendo del momento de que se realice el servicio. La cantidad de toro a considerar en monta natural depende de muchos factores también del toro, como la circunferencia total y su capacidad de servicio, pero en general rondan una cantidad de que va entre el 3 al 5%, dependiendo, por supuesto, de la superficie que tenga el potrero donde se va a realizar el servicio y accidentes geográficos y distancias a la aguada que existen. Cuando vemos el servicio de vacas, la duración es un poco mayor, y para que un rodeo sea eficiente no debe superar los 90 días de servicio, que en la suma de los 270 días de gestación redondea en el año de la eficiencia anual, para obtener entonces el objetivo de todo rodeo de cría de un ternero por vaca y por año. El servicio tiene, como les dije, 90 días, y el momento del servicio se debe de realizar sí o sí es en primavera y verano, en la época de mayor oferta forrajera. ¿Y por qué de mayor oferta forrajera? Como vimos en la charla anterior sobre el problema asociado a la nutrición, problema de fertilidad asociado a la nutrición, es la época en donde existe mayor requerimiento de la vaca, la mayor demanda en energía y en proteína está determinada en esta época, en el momento del servicio, que coincide justo también con el periodo de lactación. Entonces, los requerimientos aquí son importantes, y la oferta de pasto debe ser también importante para mantener un balance energético. Los toros, la cantidad de toro, hay una cantidad promedio del 5%, que por supuesto puede ser más, y va a depender, lo mismo que en el caso de las vaquillonas, por su condición corporal y capacidad de servicio de cada toro. Con respecto a los toros, no quiero dejar de mencionar que también es una categoría que no debemos de descuidar en su manejo nutricional, y que solamente nos acordemos 15 días antes, porque estamos por empezar el servicio y ahí nos acordamos de los toros. Los toros por lo general tienen un mayor peso que las vacas, en peso vivo, y por lo tanto tiene un mayor requerimiento de mantenimiento que una vaca. Por lo tanto, el plan nutricional también debe estar ajustado a los requerimientos de los toros. O sea, una vez que termine el servicio, debe continuar este manejo nutricional adecuado para que no decaiga tanto en su condición corporal y después se vea muy difícil aumentar la condición corporal, sobre todo en pasturas naturales, en los últimos días. Cabe decir que si nosotros estamos planificando dentro del rodeo de cría, no solamente debemos planificar la parte reproductiva, la parte sanitaria y la parte nutricional de las hembras, sino que también debemos tener en cuenta a esta categoría de toros. Bueno, además debo mencionar que toros para vacas es más fácil de conseguir que toros para vaquillonas, en lo cual deben de asegurar una progenie de bajo peso de nacimiento para no tener problemas de partos distóxicos sobre esta vaquillona de primer
parto. Con respecto a la edad de servicio de vaquillona de 15 meses, es sumamente importante considerar que es una categoría muy susceptible a estar influenciada, digamos, su parte reproductiva y su desarrollo corporal al manejo nutricional que tenga. Se debe asegurar una ganancia de peso de por lo menos 600 gramos por día durante incluso hasta el segundo servicio para que no tenga, digamos, problemas de fertilidad y de bajo crecimiento. La otra etapa muy importante que existe en el ordenamiento de un sistema de cría o para un manejo eficiente del rodeo de cría es el diagnóstico de la gestación, en donde es una actividad que no solamente se deba detectar vacas preñadas y vacas vacías, sino que además se realiza la estimación de la condición corporal, una herramienta sumamente importante para tomar decisiones en este momento del tacto sobre el futuro reproductivo de estos animales. La edad dentaria también lo es, sumamente importante hacer boqueos para identificar aquellos animales que están conocidos como viejos y que en el caso de estar preñada, esta categoría pasa a también a ser muy susceptibles al manejo nutricional y pasa a ser problemática e incluso puede llegar hasta tener pérdidas o mortandades de este tipo, de esta categoría. Por eso que es necesario tomar decisiones en el momento del tacto con estas categorías de vacas viejas e incluso que estén con baja condición corporal. Es importante tenerlas en cuenta esta decisión porque es preferible venderla como vaca cut, preñada, que dejar o que pueda tener riesgo de vaca caída o en definitiva de mortandad de esta categoría. También es parte, ¿no es cierto?, de la eficiencia de los rodeos de cría, la venta de kilos de vacas como productoras. El tacto rectal es sumamente importante que se realice en forma temprana, no tiene ningún valor en cuanto a la eficiencia de cría, hablando, detectar preñeces por julio o por agosto, que ya están próximas a parir, sino que deben ser tactos tempranos, de ahí de 35 o 40 días luego de que ha finalizado el servicio para poder determinar, ¿no es cierto?, una curva de parición o lo que se conoce como la edad gestacional de los vientres. Porque conociendo y teniendo identificados aquellos animales que van a parir en el primer mes, y existiendo algún problema climático, en el caso de sequía, podemos estar dirigiendo la alimentación o la suplementación o el balanceado que compremos hacia esa categoría de animal que es la que está requiriendo en estos momentos y dejar un poquito de lado a vacas que están con una gestación temprana, que el requerimiento todavía no es importante. De esta manera estaríamos optimizando estos recursos que se compren para suplementar. La aparición es sumamente importante porque es el resumen, digamos, de cómo sucedió, de cómo se produjo el sistema de cría, desde la fertilidad, ¿no es cierto?, hasta el manejo nutricional inclusive y sanitario, para culminar con el nacimiento y lograr la supervivencia hasta el destete de todos estos animales. Cubre una mayor importancia en vaquillonas de primer parto para tener frecuencias de recorrido
valga la redundancia, más frecuente, para evitar pérdidas en el nacimiento. Por eso es importante tener planificado el servicio de estos animales en un corto periodo y que además vamos a conocer en esta planificación cuál va a ser la fecha probable de parto y cuándo va a finalizar ese parto, para estar justamente en esos 45 días o en esos 60 días dedicado a la aparición de la recorrida de la aparición de esta categoría. Desde ya que las curvas ideales de parición marcan los libros del 60% de los terneros nacidos en el primer mes como ideal y tener un bajo porcentaje de partos en el último mes, del 10%, que hay establecimientos que están logrando incluso más de esta cantidad de terneros nacidos en el primer mes con la incorporación de tecnología reproductiva, ¿no es cierto?, y sincronización de celo, que ya vamos a ver en la próxima charla. Ahora bien, a modo de ejemplo, podemos decir que desarrollando un modelo de simulación con estas tres curvas, la curva ideal con un 60% de terneros nacidos en el primer mes y un 10% en el último mes, se obtiene un porcentaje, perdón, se obtiene kilos de destete promedio de 151 kilos. En la curva donde a medida que empieza a disminuir, ¿cierto?, la cantidad de terneros nacidos en el primer mes y empieza a acumularse hacia los meses siguientes, al segundo y al tercer mes, podemos observar que los kilos de destete promedio empiezan a disminuir en el rodeo. Para observar que en una muy mala curva de parición del 50% de los terneros nacidos en el último mes, encontramos peso de destete promedio de 134 kilos. Estamos en una diferencia prácticamente de 17, 18 kilos por ternero destetado en el caso de una curva de 60-30 días. En el caso de servicios que superan los 100 días o 120 días con una curva de parición moderada a lo largo de estos 4 meses, del 25%, observamos que el peso promedio mínimo en esta situación es de 130 kilos. Y en la curva E, en lo cual existe un poquito más de terneros nacidos en el primer mes y un poco menos que la anterior, nacidos en el último mes, los kilos destetados corresponden a 133 kilos. De cualquier manera, los servicios superiores a los 120 días no superan o están en las mismas condiciones, podemos decir que una muy mala curva de parición en el servicio de 90 días, que es en este caso. Por lo tanto, esto también hace a la eficiencia de los rodeos de cría, y lo mencionábamos como uno de los parámetros en los pesos que explicábamos, los pesos de terneros destetados, que no solamente era por la producción de leche, por el crecimiento del ternero, sino que además hay un factor que interviene en esa eficiencia, en ese parámetro, que es justamente la edad de los terneros con que llegan al destete. En este caso, va a existir mayor cantidad de terneros que llegan con más edad y por lo tanto mayor peso en el momento del destete. Entonces, ante la falta de eficiencia en el rodeo de cría, el productor es muy común que prolongue el tiempo del servicio o pueda que aumente el número de vacas para obtener mayor cantidad de ternero. Y como resultado, se produce que tenemos más vacas comiendo en la misma superficie,
lo que vamos a provocar entonces, en definitiva, es una escasez de forraje para todas las vacas, más vacas flacas, con baja condición corporal, porque no le alcanza para todas la oferta forrajera, más vacas van a quedar vacías en el mismo año, y vamos a tener un mayor costo de mantener vacas improductivas. Este es el caso en el que nos encontramos en que una vaca un año cría y otro año descansa, justamente porque no ajustamos la carga animal y no tratamos de ordenar el servicio como pauta mínima para aumentar la eficiencia en los rodeos de cría. Entonces, el ordenamiento del rodeo de cría no debería de no hacerse, o sea, como una condición mínima se requiere para ser eficiente tener ordenado el servicio para poder determinar faltas en la parte nutricional o en el manejo sanitario, problemas que nos lleven a una baja fertilidad. Bueno, cuando hacemos la selección, hoy que vimos selección de vaquillona, cuando se realiza una selección, fíjese en la importancia o el efecto que tiene la selección de animales por fertilidad, de hembras por fertilidad. En cuanto al peso del destete, se observa que en el primer año las vacas que han sido seleccionadas por fertilidad obtuvieron mayor peso del destete que las vacas generales, un 17% superior en el peso de destete. En el año 2 se observó también diferencias en el peso de los destete de los animales de vacas seleccionadas versus las vacas generales, de alrededor de un 14%. Por lo tanto, podemos decir que seleccionar vacas por fertilidad estaría aumentando el peso del destete, que también lo hacen y se relaciona este mismo efecto con la ganancia de peso post-destete, en lo cual se observan entre 40 y 50 gramos más de ganancia diaria de peso en hijos de vacas que han sido seleccionados por fertilidad. En este mismo sentido, se realizó en este mismo trabajo con vacas que han sido seleccionadas, se demostró el efecto de cuál era el efecto que tenía sobre la edad de faena de esos novillos, de esos hijos convertidos en novillos. Y se observa que en la mayoría de los casos de vacas seleccionadas, los animales fueron terminados a menos de 22 meses de edad, en donde la mayor distribución de estos datos se observa que el intervalo parto-concepción fue de menos de 40 días. O sea que vacas seleccionadas por fertilidad en este intervalo, además de producir mayor peso al destete, mayor ganancia por destete, sus hijos se terminan faenando a una temprana edad. O sea, son también muy eficientes en cuanto a conversión de alimento, ganancia de peso y lograr pesos de faena. Si observamos esta curva sobre vaca general, observamos que la línea de puntos está más dispersa a lo largo de esta selección en días de intervalo parto-concepción, pero la mayoría de los animales está por encima de los 22 meses de edad al momento de la terminación. Entonces, las pautas mínimas para aumentar la eficiencia reproductiva debemos considerar un entore que debe estar estacionado en primavera y verano, en la época de mayor oferta forrajera, y restringido en el tiempo, en 90 días, para ser realmente eficientes. El diagnóstico de preñez por tacto rectal debe ser temprano y se debe de evaluar allí, se debe determinar la condición corporal, la edad dentaria y además debemos realizar una curva de la edad gestacional de este tacto, de esta gestación.
Se deben aplicar medidas preventivas y sanitarias de acuerdo al plan, que realicemos en nuestro rodeo de cría, manejo, el plan de manejo, asociado entonces con el manejo sanitario, el manejo también nutricional. El entore anticipado de las vaquillonas, esto hace referencia a los 30 días como mínimo antes del servicio de vacas, y pongo entre paréntesis la edad del entore de 15 meses porque un rodeo va a ser eficiente si respetamos que esta vaquillona de 15 meses tenga los suficiente aporte nutricional con que ella demanda, ¿sí? Para que al próximo servicio quede preñada, ¿sí?, en su segundo servicio y de cabeza de parición. Ese es el objetivo de la incorporación de vaquillonas al rodeo. Aumentar la fertilidad del rodeo y además que pase a ser cabeza de parición. Por eso es que también se entoran un periodo antes que el servicio de las vacas. Se debe realizar destetes, los diferentes tipos de destete, cualquier sea, para disminuir los requerimientos. Y estos sistemas de destete son realmente elásticos, flexibles, y podemos realizar diferentes tipos de destetes de acuerdo a cómo esté la condición corporal de la vaca, a cómo esté la oferta forrajera, y ante situaciones climáticas adversas podemos disminuir los requerimientos realizando destete incluso hasta precoz, en forma sistemática o en forma estratégica, de acuerdo a cómo lo demande el sistema de cría. Pero para ello nosotros necesitamos tener ordenado nuestro servicio y bien planificadas las diferentes etapas con que este se presenta. El manejo nutricional también es muy importante, como lo mencioné anteriormente, junto con las tareas sanitarias y preventivas a tener en cuenta, y que va a depender dentro del plan de nuestro sistema de cría, va a depender del estado fisiológico de las diferentes categorías de vacas. Bueno, espero que le hayan disfrutado de este video, espero que le haya gustado. Antes de pasar a las preguntas, si es que existen, les quiero recordar que la próxima charla de capacitación va a ser ahora el 30 de septiembre a la misma hora, a las 19 horas, y ahí vamos a ver tecnologías reproductivas en rodeos de cría. Bueno, ahora quedo entonces a disposición de ustedes si tienen alguna pregunta, y los invito a compartir el video. Aprovecho para saludar a Enrique Gómez, de allá desde Arequipa, Perú, que me manda un... Bueno, ahora quedo entonces saludo a disposición de ustedes, se lo retribuyo, si tienen alguna pregunta, y te vamos a acercar, y los invito a compartir el video. Aprovecho para saludar a Enrique Gómez, de allá desde Arequipa, Perú, que me manda un... Ahora quedo entonces a disposición de ustedes, si tienen alguna pregunta, y te vamos a acercar, y los invito a compartir el video. Aprovecho para saludar a Enrique Gómez, de allá desde Arequipa, Perú, que me manda un... Ahora quedo entonces a disposición de ustedes, si tienen alguna pregunta, y te vamos a acercar, y luego continuaremos en el mes de octubre.
Bueno, Daniel, Daniel, no sé de qué zona, en qué zona te referís. Es cierto, perdón, Daniel, ahora sí se escucha. Te preguntaba qué zona. Te preguntaba en qué zona estás, Daniel. Es cierto, en épocas de sequía, como fue el año pasado y como viene ya en formas sucesivas, te voy a invitar a ver la próxima charla de capacitación, en donde hacemos referencia a una serie de tecnología reproductiva que hemos desarrollado en la zona del Caldenal de hace ya 4 años, sin ningún tipo de suplementación, a pastura natural solamente, y los índices fueron bastante buenos, sin tener la necesidad de alargar el servicio, Daniel. Daniel, la primavera anterior, el servicio anterior en la zona de Toay fueron escasos 300 milímetros hasta fin de año, luego empezó a llover en febrero, y se han logrado buenos resultados con la implementación de tecnología reproductiva específicamente. Sí, en General San Martín, no sé cuántos han sido los milímetros, pero de cualquier manera, Daniel, es mejor tener planificado un rodeo de un servicio de 3 meses y tener en cuenta bien las preñeces, el tamaño de las preñeces. Por eso se recalca la importancia de hacer un tacto temprano, porque de esa manera existe mayor posibilidad de, llevado a la necesidad de suplementar categorías, hacerlo sobre aquellas categorías que realmente lo necesitan y no tener que suplementar a todo el rodeo, ir, digamos, achicando la suplementación, que también tiene su ventaja hacerlo cuando realmente lo requiere. Claro, bueno, Daniel, los milímetros no son, por supuesto, son bajos, ¿no? Pero en nuestra zona también se han registrado ese tipo de régimen de lluvia. Y bueno, te voy a invitar a la próxima charla, en donde existen por ahora, hoy existen, gracias a la sincronización de celos y ovulación, existe la posibilidad de lograr preñeces aún con dificultades en cuanto a la oferta de forraje, que puede ser y es una causa siempre de baja condición corporal, de anestros prolongados y falta de preñez en 90 días. Gracias, Guillermo. Gracias. Guillermo conoce bastante de la actividad en cría. Bueno, Víctor, en sí, quizás hacer referencia
a esta línea de tiempo que yo mostré como ejemplo, y como vimos en las primeras charlas, en la zona de cría también se desarrollan en la parte mixta, en la parte limpia, y el 50% también de la actividad de la cría se desarrolla sobre pasturas naturales. Sobre pasturas naturales, el mes de servicio, yo estoy realizándolo sobre el mes de noviembre, los servicios en la zona de pastizales naturales, y indefectiblemente los animales sí paren en julio o paren en agosto, y las reservas siempre son escasas cuando uno las ve en el momento, o sea, en la época de parición, pero las reservas forrajeras se deben de hacer antes, en la primavera anterior, para justamente tener forrajes en época de parición. No sé si estás de acuerdo, Luis Víctor. Bueno, Daniel, es cierto lo que vos decís, que las terneras nacen en julio, por lo tanto no se pueden hacer servicios en otoño, que serían un servicio de escaso 15 meses, ¿verdad? Lo que por ahí estoy planteando es que el servicio de 15 meses, y lo planteé en la charla, que se puede realizar el servicio de 15 meses, pero debemos asegurar una alimentación posterior. Si no tenemos ese suplemento, esas condiciones de hacer ganar a este animal de temprana edad unos 600 o 700 gramos por día durante quizás un año posterior al servicio de esta vaquillona de 15 meses, lo que ocurre es que va a detener su crecimiento, y ese animal posiblemente al servicio siguiente vaya a quedar vacía, que es el problema que hace mucho tiempo se denominaba como las bajas preñeces en la vaquillona de segundo servicio. Quizás en la zona de cría donde estás trabajando, Daniel, y sobre pasturas naturales, lo más probable es que ese servicio sea de 2 años, de 18 meses o 2 años de edad. Gracias, Luis, por coincidir, por entender la explicación. Daniel, no sé si pudiste comprender mi explicación. Luis Lordi, aprovecho para otra cosita más, que muchas veces esa reserva en energía, en depósito de grasa que se puede establecer durante el otoño, con un crecimiento de pasturas naturales de buena calidad, puede significar un aporte importante al sistema, que no se ve, y que quizás estableciendo sistemas de destete podamos lograr sustituir en gran parte esa suplementación en forma de pasto o en forma de grano, que es lo que comúnmente se desarrolla en los sistemas de cría. O sea, es importante determinar la condición corporal de los animales y establecer inmediatamente algún sistema de destete para lograr levantar en su condición corporal a las vacas previo al parto y al servicio. Bueno, Daniel, ya estuvimos entonces discutiendo de ese tema, hablando de ese tema. Sí, el retardo es una cosa que
en la charla anterior no estuvo presente, hoy es un invitado más, así que bueno, Laura, no sé de qué zona sos, Laura, pero bueno, está diciendo un poco lo que estaba yo mencionando sobre la vaquillona, de entorarla un poco más hacia los 2 años de edad, en condiciones seguramente de pasturas naturales. Bueno, para ir finalizando la ronda de preguntas, y si no hay más preguntas, agradezco a todos ustedes por haber participado en esta charla y por haber establecido algún sistema de preguntas y respuestas. Laura me dice que es de Jacinto Arao, correcto. Todas estas zonas son las zonas de cría a la cual hay que prestarle una mayor atención, sobre todo porque son zonas que son marginales o un poco más semiáridas, en lo cual la alimentación juega un rol importante en cuanto a la oferta forrajera, que hace también, por supuesto, que está atado a esa lluvia, a ese régimen de lluvia que bueno, que año a año, a veces un año llueve más, otro llueve menos, pero lo importante, el desafío más importante es lograr mantener un porcentaje de preñez adecuado en la producción de cría. Bueno, sin más preguntas, yo los quiero invitar a participar de la próxima charla, que es sobre tecnología reproductiva, como ya les dije. Es una charla interesante, es un planteo que se debe de realizar principalmente en estas zonas semiáridas o un poco más marginales, para lograr aumentar los índices productivos. Bueno, Ricardo Baraldi, muchas gracias y agradezco tu invitación de la Dirección de Ganadería a participar de estas charlas. Al igual que Rodrigo Fernández, la Secretaría de Extensión, y bueno, obviamente hacerle el agradecimiento a Ricardo Moralejo, el ministro de la Producción de la provincia de La Pampa. Bueno, me voy despidiendo entonces y los invito a participar el 30 de septiembre. Les dejo un saludo a todos y nos esperamos ver en la próxima charla, como les dije, para intentar sostener la producción de cría en zonas principalmente marginales y lograr ese objetivo de tener mayor producción de terneros. Muchas gracias a todos, nos vemos. Hasta luego.